El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de un suave tono anaranjado. En lo profundo del bosque asturiano, el sonido de las hojas crujía bajo los pies de Nicolás, un empresario exitoso que había decidido tomarse un respiro de su ajetreada vida. La cacería era su pasatiempo favorito, un momento para desconectar y disfrutar de la belleza natural que lo rodeaba. Sin embargo, lo que iba a suceder esa tarde cambiaría su vida de maneras que jamás habría imaginado. Mientras caminaba, absorto en sus pensamientos sobre negocios y estrategias, un susurro angustiado interrumpió su concentración. Era un sonido débil, casi imperceptible, pero lo suficiente como para llamar su atención. Nicolás se detuvo, el corazón latiéndole más rápido. Miró a su alrededor, intentando localizar la fuente del sonido. Se acercó un poco más, adentrándose entre los árboles, cuando de repente vio a una figura en la distancia. Era una joven, desorientada y visiblemente asustada, con el cabello enmarañado y la ropa sucia. Su mirada era de desesperación, y Nicolás sintió una punzada de compasión en su pecho. Se acercó con cautela, asegurándose de no asustarla más. «Hola», dijo suavemente, tratando de que su voz sonara tranquilizadora. «¿Estás bien?» La joven levantó la vista, sus ojos grandes y llenos de miedo. No sé dónde estoy», respondió ella temblando. «He estado aquí, perdida, durante días». Nicolás frunció el ceño, sintiendo una mezcla de preocupación y urgencia. «¿Cómo te llamas?», preguntó, agachándose un poco para estar a su altura. «Soy Nicolás. Estoy aquí para ayudarte». «Lucía», murmuró la chica, su voz apenas un susurro. «Lucía Paredes». Nicolás notó que su voz temblaba, y su corazón se encogió al ver la vulnerabilidad en su expresión. «Lucía, vamos a salir de aquí», aseguró él, extendiendo su mano. «Te llevaré a un lugar seguro». La joven dudó un momento, pero al ver la determinación en los ojos de Nicolás, tomó su mano. Él la condujo cuidadosamente de vuelta por el sendero que había recorrido, al mismo tiempo que intentaba tranquilizarla. «No te preocupes, todo estará bien. Vamos a encontrar ayuda». Mientras caminaban, Nicolás no podía evitar preguntarse cómo había llegado Lucía a esta situación. La imagen de su rostro asustado lo perseguiría, pero ahora su prioridad era sacarla de aquel bosque. Después de unos minutos, llegaron a su automóvil, un SUV negro que brillaba bajo la luz del sol poniente. Nicolás abrió la puerta del pasajero y, tras asegurarse de que Lucía estaba a salvo dentro, se dirigió al otro lado y se sentó al volante. «¿Tienes a alguien que te esté buscando?», preguntó mientras encendía el motor. Lucía sacudió la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. No tengo a nadie. Mis padres murieron hace tiempo. Yo he estado sola». El silencio llenó el vehículo. Nicolás sintió un peso en su corazón. «Lo siento mucho, Lucía», dijo sinceramente. «No debería ser así». Ella lo miró y en sus ojos había una mezcla de gratitud y tristeza. «Gracias por ayudarme». «Voy a llevarte a mi casa», continuó Nicolás, decidido. «Mi madre está ahí. Ella te ayudará». Lucía se encogió en su asiento, como si la idea de estar con alguien más la asustara. Nicolás notó su incomodidad. «Solo será por un tiempo, hasta que podamos encontrar un lugar adecuado para ti. Te prometo que estarás a salvo». El trayecto fue tenso, marcado por el silencio y el murmullo del motor. Nicolás no podía dejar de pensar en la historia de Lucía, en el dolor que parecía cargar. Finalmente, tras unos minutos que se sintieron como horas, llegaron a su casa, una elegante mansión rodeada de un extenso jardín. Nicolás salió del coche y fue a abrir la puerta del lado de Lucía. «Sal, estamos en casa», dijo, intentando sonar animado. Ella dudó, pero finalmente salió del vehículo, mirando la casa con curiosidad y un poco de temor. Nicolás la condujo hacia la entrada, sintiendo que cada paso que daban era un pequeño acto de esperanza. Al cruzar el umbral, Nicolás llamó a su madre. «Isabel, estoy en casa». Una voz suave y melodiosa llegó desde el interior. «¿Nicolás? ¿Quién está contigo?» Nicolás miró a Lucía, que parecía nerviosa. «Es solo mi madre. Es una persona maravillosa», le aseguró. Isabel apareció en la sala, sentada en su silla de ruedas, con una sonrisa cálida en su rostro. «Hola, hijo. ¿Has traído a alguien especial?». Entonces su mirada se posó en Lucía y su expresión se suavizó. «Hola, querida. Soy Isabel».
Lucía se encogió un poco, sintiéndose expuesta ante la mirada amable de Isabel. «Hola», respondió en un susurro, apartando la vista. Nicolás sintió una punzada de preocupación. «Es una amiga que necesita ayuda, mamá», explicó. «Lucía ha estado perdida y no tiene a dónde ir». Isabel asintió, su mirada llena de comprensión y compasión. «No te preocupes, Lucía. Aquí estarás a salvo. Puedes quedarte el tiempo que necesites». La joven la miró, sintiendo una extraña calidez en sus palabras. «Gracias», murmuró, sintiéndose un poco más tranquila. Sin embargo, Nicolás no pudo evitar sentir una ola de inseguridad. Sabía que ayudar a Lucía era lo correcto, pero la idea de que su madre pudiera hacerse preguntas o juzgar la situación lo inquietaba. «Voy a preparar algo de comer», dijo rápidamente, tratando de desviar su propia ansiedad. «¿Te gustaría comer algo, Lucía?» Ella asintió, pero su mirada seguía perdida. Nicolás se dirigió a la cocina, dejando a Lucía y a su madre en la sala. En su mente, las dudas comenzaban a formarse. ¿Qué pasaría si Lucía no quería quedarse? ¿Y si había algo más detrás de su angustia? Nicolás sacudió la cabeza, decidiendo no pensar en eso por ahora. Necesitaba concentrarse en ayudarla. Mientras preparaba la comida, escuchó las risas suaves de su madre y las respuestas tímidas de Lucía. Un pequeño destello de esperanza iluminó su corazón. Quizás, solo quizás, podrían ayudar a la joven a reconstruir su vida. Pero en el fondo, una sombra de inquietud comenzaba a cernirse sobre él, una sensación de que todo lo que estaba sucediendo era solo el comienzo de algo mucho más complicado y oscuro. Nicolás respiró hondo, intentando tranquilizarse. Todo iba a estar bien, pensó, mientras el aroma de la comida llenaba la cocina. Pero a medida que los minutos pasaban, una pregunta persistente no dejaba de rondar su mente. ¿Realmente sabía quién era Lucía? Lucía se despertó en la habitación de la casa de Nicolás. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando un suave resplandor dorado en el ambiente. Se sentó en la cama, sintiendo una mezcla de alivio y desasosiego. A pesar de la calidez del hogar, los recuerdos del bosque la acechaban como sombras, recordándole su soledad y el miedo que había experimentado. Mientras se levantaba, el sonido de las ruedas de la silla de su madre, Isabel, resonó en el pasillo. Lucía se asomó por la puerta y vio a Isabel, que sonreía con ternura. En un gesto maternal, le hizo un gesto para que se acercara. «Buenos días, Lucía», dijo Isabel, su voz era suave y reconfortante. «¿Dormiste bien?» «Más o menos», respondió Lucía, forzando una sonrisa. A pesar de su deseo de abrirse, las palabras se le atoraban en la garganta. La vulnerabilidad era un peso que aún no estaba lista para cargar. Isabel la miró con comprensión, como si pudiera leer sus pensamientos. «Es normal sentirse así. Este es un nuevo comienzo, y los cambios siempre asustan un poco. Pero aquí estamos, juntas». Lucía se acercó y se sentó al borde de la cama, sintiendo la calidez de la conversación. «Gracias por ser tan amable conmigo, Isabel. No sé qué haría sin ustedes. Tú eres parte de esta familia ahora», dijo Isabel con un gesto de la mano, como si incluyera a Nicolás en la declaración. «Nicolás se preocupa mucho por ti». Al oír el nombre de Nicolás, Lucía sintió un cosquilleo en el estómago. Era extraño cómo un hombre que había entrado en su vida de forma abrupta ahora significaba tanto para ella. Recordó su mirada decidida y su voz calmante en el bosque, y cómo había sido un rayo de esperanza en su oscuridad. Decidió que era momento de salir de la habitación y enfrentar el día. Mientras se preparaba, su mente seguía viajando a los recuerdos de su tiempo en el bosque, donde había sentido la soledad más profunda y el miedo más desgarrador. No podía evitar que esas imágenes volvieran a su mente, como un eco constante que la mantenía alerta. Cuando finalmente bajó a la cocina, Nicolás estaba allí, preparando el desayuno. Su figura era imponente, pero había una suavidad en sus movimientos que la tranquilizaba. Al verla, sonrió. «Buenos días, Lucía», dijo. Su tono era alegre. «Espero que tengas hambre, porque he hecho tortitas». Ella sonrió, sintiendo que un pequeño nudo en su pecho se aflojaba. «Huelen delicioso». Se sentó a la mesa, observando cómo él servía las tortitas con una destreza sorprendente. «Es una de mis especialidades», bromeó Nicolás. «Aunque no soy un chef, trato de sobrevivir en la cocina». «Creo que lo haces muy bien», respondió Lucía, genuinamente impresionada. A pesar de su situación, había algo reconfortante en esas pequeñas interacciones cotidianas.
Mientras desayunaban, Nicolás intentó sacar a Lucía de su caparazón. ¿Te gustaría dar un paseo por el jardín después de comer? El clima es perfecto hoy. Lucía dudó un momento. La idea de salir la llenaba de ansiedad, pero al mismo tiempo deseaba experimentar un poco de normalidad. Sí, creo que me gustaría, respondió finalmente, sintiendo cómo el entusiasmo empezaba a florecer en ella. Después del desayuno, se adentraron en el jardín, que estaba lleno de flores coloridas y árboles frutales. El aire fresco y el canto de los pájaros le brindaron una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Nicolás comenzó a hablarles sobre las plantas y flores que había cultivado con su madre, y Lucía se sintió atraída por su pasión. «Este es mi rincón favorito», dijo Nicolás, señalando un pequeño banco de madera bajo un árbol frondoso. «Aquí me gusta sentarme a leer o simplemente a pensar. Es un buen lugar para escapar de todo». Lucía se sentó junto a él, disfrutando de la sombra y la tranquilidad del lugar. «Es hermoso», dijo, sintiendo que sus pensamientos comenzaban a despejarse. «Nunca he tenido un lugar así». «¿No?» Nicolás frunció el ceño, sorprendido. «Bueno, ahora tienes este lugar, y siempre puedes venir aquí cuando quieras». Lucía lo miró, sintiendo una calidez en su pecho. Era un gesto simple, pero significaba mucho para ella. «Gracias, Nicolás. Significa más de lo que crees». Sin embargo, en el fondo de su mente, los recuerdos del bosque comenzaron a resurgir. Los gritos, la sensación de ser perseguida, la soledad. Intentó ahuyentar esos pensamientos, pero resultaba difícil. Nicolás, al notar su cambio de expresión, se volvió serio. «¿Estás bien?», preguntó, su voz suave y preocupada. Lucía asintió, aunque no estaba segura de si era verdad. «Solo, a veces me siento un poco abrumada. Es difícil adaptarse a todo esto». «Es completamente normal. Todos tenemos un pasado, Lucía. Lo importante es que estás aquí ahora y estoy aquí para ayudarte», dijo Nicolás, su mirada llena de sinceridad. «Lo sé». Lucía lo miró a los ojos, sintiéndose vulnerable pero a la vez conectada. «A veces solo necesito recordar que estoy a salvo». Nicolás sonrió, y en ese momento, Lucía sintió que había un hilo invisible que los unía. La conexión que habían formado en tan poco tiempo era poderosa, y aunque la sombra de su pasado seguía presente, había algo en su mirada que le daba esperanza. Al caer la tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, Nicolás y Lucía regresaron a la casa. Lucía se sentía un poco mejor, pero aún había algo en su interior que la inquietaba. Esa noche, mientras Nicolás se sumía en sus pensamientos, Lucía se quedó despierta, tratando de encontrar la paz que el día le había ofrecido. Sin embargo, su mente no podía escapar de esa sombra del bosque. Fue entonces cuando su teléfono sonó, un timbre que rompió el silencio. Nicolás se levantó, mirando la pantalla con confusión. Un número desconocido. «¿Quién podría ser?», murmuró para sí mismo mientras atendía la llamada. Una voz grave y distorsionada resonó al otro lado de la línea. «Nicolás, tienes que tener cuidado con ella. Lucía no es quien dice ser». Las palabras resonaron en sus oídos como un eco ominoso. Nicolás sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Su mente empezó a correr, cuestionándose cada momento que había compartido con Lucía. Pero, ¿cómo podía dudar de ella? Era solo una chica perdida que había encontrado en el bosque. «¿Quién es usted?», preguntó, tratando de mantener la calma. «No importa quién soy. Lo que importa es que te alejes de ella. Te está usando». La llamada se cortó abruptamente, dejándolo en un estado de confusión y ansiedad. Se quedó mirando el teléfono, sintiéndose como si el mundo que había comenzado a reconstruir se desmoronara nuevamente. ¿Era posible que todo lo que había creído sobre Lucía estuviera construido sobre mentiras? Mientras tanto, Lucía, que había estado escuchando desde la puerta, sintió que el corazón le latía con fuerza. La inquietud se instaló en su pecho y una punzada de miedo la atravesó. ¿Qué sucedía realmente? Nicolás se encontraba en su despacho, rodeado de documentos y pantallas de ordenador, pero su mente estaba lejos de la rutina empresarial que lo había absorbido durante años. Había pasado días investigando el pasado de Lucía, pero cada intento de encontrar información concluyente se había topado con muros invisibles. La joven había llegado a su vida como un susurro del bosque, y ahora, tras días de convivencia, se había convertido en una presencia inquietante y fascinante. «Quizás debería dejarlo estar», murmuró Nicolás,
mirando por la ventana hacia el bosque. Los árboles se alzaban imponentes, como guardianes de secretos antiguos. Sin embargo, la idea de desenterrar el pasado de Lucía lo atormentaba. «¿Qué estás buscando exactamente, Nicolás?», se preguntó a sí mismo en voz alta, sintiendo la soledad de la habitación. Fue entonces cuando decidió que, a pesar de sus dudas, debía confiar en Lucía. Había algo en su mirada que lo mantenía anclado a ella, algo que le decía que, por muy oscura que fuera su historia, merecía una oportunidad. Se levantó de su silla, decidido a encontrarla. Al salir de su despacho, Nicolás se dirigió a la sala donde Isabel estaba sentada, disfrutando de la luz de la tarde que se filtraba a través de las ventanas. La madre de Nicolás miraba una fotografía antigua, una imagen de su juventud donde se la veía sonriente, rodeada de amigos. «Mamá, ¿no te gustaría salir un poco al aire libre?», preguntó Nicolás, tratando de animar a su madre. Isabel levantó la vista y sonrió con ternura. «Claro, hijo. Pero... ¿y Lucía?». Nicolás se sintió un poco culpable. Desde que había llegado, Lucía había sido como un rayo de sol en su hogar. «Voy a buscarla», respondió, y salió de la casa, sintiendo el aire fresco en su rostro. Mientras caminaba hacia el bosque, recordó las palabras de Lucía sobre su vida anterior, palabras que resuenaban en su mente como un eco distante. Ella había compartido su historia de orfandad, de abandono, pero había algo más, algo que ella no se había atrevido a mencionar. Nicolás sentía que había un secreto más profundo que pulsaba bajo la superficie de su ser. Al entrar al bosque, el ambiente cambió. Los sonidos de la naturaleza eran envolventes, pero también había una extraña sensación de opresión. Nicolás se detuvo, sintiendo cómo la inquietud crecía en su interior. «Lucía», llamó, su voz resonando entre los árboles. Tras un momento, apareció ella, con el rostro pálido y los ojos amplios, como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué haces aquí?», preguntó respirando con dificultad. «Vine a buscarte. Quería que saliéramos a caminar juntos», dijo Nicolás, intentando sonar despreocupado, pero sabía que su mirada delataba una preocupación que no podía ocultar. Lucía se mordió el labio, dudando. «No sé si es buena idea», respondió bajando la mirada hacia el suelo cubierto de hojas. «¿Por qué?», insistió Nicolás, acercándose un poco. «¿Hay algo que te preocupe?». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Lucía finalmente levantó la vista, y Nicolás pudo ver el destello de un miedo profundo en sus ojos. No puedo hablar de ello, Nicolás». Su voz era un susurro, casi inaudible. «¿Qué es lo que te aterra?», preguntó él, su corazón latiendo con fuerza. «Puedo ayudarte». Lucía retrocedió un paso, como si temiera que la cercanía de Nicolás pudiera desvelar algo que no estaba lista para compartir. «No es tan simple. Hay cosas de mi pasado que nunca podré contar». Nicolás sintió una punzada de frustración, pero también un impulso protector. «Lucía, estoy aquí para ti. No importa lo que sea, lo enfrentaremos juntos». «¿Juntos?», repitió ella, con un tono de incredulidad. «¿Y si lo que hay en mi pasado es más oscuro de lo que imaginas?». «No me importa, solo quiero entenderte». El aire se volvió denso entre ellos. Lucía parecía estar luchando contra una tormenta interna. Su expresión cambió de la duda al terror. «No, Nicolás, no sabes lo que estás diciendo». Nicolás se acercó más, pero Lucía se dio la vuelta, mirando hacia el espesor del bosque, como si esperara que algo o alguien apareciera entre los árboles. «¿Hay algo ahí?», preguntó Nicolás, sintiendo que la inquietud de Lucía era contagiosa. «No lo sé», respondió ella, su voz quebrándose. «Es solo que a veces el bosque me recuerda a cosas que preferiría olvidar». Nicolás dio un paso atrás, sintiéndose impotente. «Entiendo», dijo, intentando calmar la situación. «Podemos irnos. No tienes que quedarte aquí». «No puedo huir de esto», susurró Lucía con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Por mucho que lo intente, siempre vuelve». Nicolás sintió un impulso de protegerla, de envolverla en sus brazos y hacer desaparecer su miedo, pero sabía que no podía forzarla a más a abrirse. «Está bien, solo quiero que sepas que estoy aquí», dijo finalmente, su voz suave. Lucía se giró lentamente, y Nicolás pudo ver que la lucha interna en su mirada comenzaba a ceder. «Gracias», respondió ella, su voz apenas un hilo. Se quedaron en silencio, rodeados por el murmullo del bosque, cada uno atrapado en sus propios pensamientos. Nicolás sabía que había algo oscuro en el pasado de Lucía,
pero también sentía que debía darle espacio para que ella decidiera compartirlo cuando estuviera lista. Con el tiempo, las nubes en el rostro de Lucía comenzaron a disiparse, aunque el miedo seguía presente. Nicolás sintió que necesitaba hacer algo más para ayudarla, para demostrarle que podía confiar en él. «Vamos a dar un paseo. Te prometo que no te dejaré sola», dijo extendiendo su mano. Después de un momento de duda, Lucía tomó su mano y juntos comenzaron a caminar por el sendero del bosque. Cada paso era una mezcla de incertidumbre y esperanza. Un reconocimiento tácito de que, aunque el pasado de Lucía permanecía en las sombras, había un futuro que podrían construir juntos, si tan solo se atrevían a enfrentarlo. Mientras caminaban, el sol se filtraba a través de las hojas, creando un juego de luces que iluminaba sus rostros. Nicolás miró a Lucía de reojo, intentando captar sus pensamientos, pero ella mantenía la mirada fija en el camino, como si cada paso la acercara un poco más a su verdad. «¿Te gusta el bosque?», preguntó Nicolás, intentando romper el silencio. «Es bonito», respondió Lucía, su voz aún tensa, «pero a veces también es aterrador». «¿Por qué?», insistió él. «Porque es un lugar lleno de recuerdos», dijo, y Nicolás vio cómo su rostro palidecía nuevamente. «¿Recuerdos?», preguntó, tratando de entender. «Recuerdos que preferiría olvidar», respondió Lucía, apretando la mano de Nicolás, como si su contacto pudiera alejar los fantasmas de su mente. Nicolás sintió el peso de sus palabras, cada una de ellas como un ladrillo en la pared que Lucía había construido alrededor de su corazón. «No tienes que enfrentarlo sola, estoy aquí, Lucía», susurró mientras se detenían para mirarse a los ojos. Lucía asintió lentamente, pero Nicolás podía ver que había una batalla interna que aún no había terminado. Quizás algún día te lo cuente», dijo finalmente, y aunque no era una promesa, era un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Continuaron caminando, la atmósfera aún cargada de secretos, pero con la promesa de que, con el tiempo, tal vez podrían descubrir juntos lo que el bosque había ocultado. La música sonaba suave y alegre en la casa de Nicolás. Las luces estaban tenues, creando un ambiente acogedor que se llenaba de risas y conversaciones animadas. Nicolás había decidido organizar una pequeña fiesta para celebrar la nueva vida de Lucía, para darle la bienvenida a su hogar y hacerle sentir que era parte de una familia. Sin embargo, a pesar del bullicio a su alrededor, Nicolás no podía evitar notar la distancia que había crecido entre él y Lucía. Ella estaba sentada en un rincón, con una copa de zumo en la mano, observando a los invitados con una expresión que combinaba melancolía y desasosiego. Su mirada se perdía en el vaivén de los rostros sonrientes, como si estuviera presente, pero al mismo tiempo atrapada en un lugar al que nadie más tenía acceso. Nicolás se acercó a ella, intentando romper la barrera que la aislaba. «¿Estás bien, Lucía?», preguntó, inclinándose hacia ella con preocupación. Ella lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y tristeza. «Sí, solo…», hizo una pausa, como si las palabras se le atoran en la garganta. «Solo me siento un poco abrumada». Nicolás asintió, comprendiendo que todo lo nuevo podía ser abrumador para alguien que había pasado por tanto. En un intento de animarla, le sonrió y dijo, «¿Te gustaría bailar? Creo que podría ser divertido». Lucía dudó por un momento, pero luego una chispa de entusiasmo cruzó su rostro. «Está bien, intentémoslo», respondió con una sonrisa tímida. Nicolás la llevó al centro de la sala donde los demás estaban bailando. La música se volvió más intensa y alegre, y mientras giraban en la pista, Nicolás se dio cuenta de que Lucía, aunque un poco incómoda al principio, empezaba a relajarse. Ella dejó que la música la envolviera, y su risa, aunque suave, comenzó a resonar con la alegría de la fiesta. Sin embargo, el momento se vio interrumpido cuando un viejo amigo de Nicolás, Miguel, entró en la sala. Con su porte seguro y una sonrisa desenfadada, se dirigió directamente hacia ellos. Nicolás sintió un escalofrío recorrer su espalda, recordando que Miguel conocía a Lucía de una manera que él no. «¡Nicolás!», exclamó Miguel, extendiendo los brazos para abrazarlo. «Qué alegría verte, y veo que has hecho una nueva amiga». Lucía, al escuchar su voz, palideció. Su sonrisa se desvaneció y su cuerpo se tensó de inmediato. Nicolás notó el cambio y, sin poder evitarlo, se interpuso entre ellos. «Miguel, ¿te gustaría una bebida?», intentó desviar la atención de Lucía,
Pero Miguel no parecía tener la intención de dejar las cosas así. Se acercó más a Lucía y la miró detenidamente, como si tratara de recordar algo. «Espera un momento», dijo, frunciendo el ceño. «¿No eres tú la chica de la que todos hablaban hace un tiempo? ¿La que desapareció?» Lucía dio un paso atrás. Sus ojos se llenaron de pánico y reconoció la mirada que Miguel le lanzó. Era un destello de reconocimiento y algo más. Algo que la hizo temblar. Nicolás, sintiendo la creciente tensión, se volvió hacia ella. «Lucía, ¿estás bien?», preguntó, su voz llena de preocupación. Pero Lucía no respondió. En cambio, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras retrocedía lentamente, buscando una salida de la situación. Nicolás sintió que su corazón se aceleraba al ver a la joven asustada. «Lucía, espera», dijo, intentando alcanzarla, pero ella ya estaba corriendo hacia la puerta. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Nicolás miró a Miguel con furia. «¿Qué le has hecho?», exigió, apretando los puños. Miguel se encogió de hombros, con una expresión de despreocupación. «Solo la reconocí de un par de historias que escuché. No sabía que era una amiga tuya. Parece que todavía tiene algunos fantasmas que enfrentar», respondió con ironía. Sin tiempo para discutir, Nicolás salió corriendo tras Lucía. La encontró en el bosque, donde la luna iluminaba el camino con un suave brillo plateado. Ella estaba de pie, apoyada contra un árbol, con las manos cubriendo su rostro. Al escuchar los pasos de Nicolás, levantó la cabeza y las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. «Lucía», dijo él, acercándose lentamente, temiendo asustarla más. «¿Qué pasó? ¿Por qué corriste?». Ella lo miró, sus ojos llenos de dolor. «No quería que nadie supiera», respondió, su voz quebrada. «¿Sobre qué?», preguntó Nicolás, intentando mantener la calma. «Solo quiero ayudarte. Miguel, él sabe cosas de mí», dijo ella entre sollozos. «Cosas que creía que había dejado atrás. Pensé que estaba a salvo». Nicolás sintió un nudo en el estómago. Cada palabra de Lucía parecía abrir una herida más profunda en su corazón. «¿Qué sabe él?», preguntó, su mente trabajando a 1000 por hora. «Me conoció antes, en un lugar que no quiero recordar. Hizo cosas horribles». Ella se detuvo, como si el peso de sus recuerdos fuera demasiado para soportar. «No pensé que volvería a verlo. Y ahora está aquí». Nicolás sintió una oleada de ira hacia Miguel, pero también una profunda tristeza por lo que Lucía había vivido. Se acercó más a ella, tomando sus manos entre las suyas. «No estás sola, Lucía. Estaré aquí para protegerte», prometió mirándola a los ojos. «No dejaré que él te haga daño». Lucía asintió lentamente, aunque la duda aún cruzaba su rostro. Nicolás podía ver que su lucha interna era intensa, y el miedo seguía acechando en su mirada. «No sé si puedo confiar en nadie», susurró, su voz apenas audible. «Confía en mí», le dijo Nicolás con firmeza. «Juntos podemos enfrentar esto. Solo quiero entender qué ha pasado». Ella lo miró, su vulnerabilidad expuesta, y en ese momento, Nicolás supo que era crucial que Lucía se abriera. Pero, al mismo tiempo, el peso de los secretos que ella llevaba era evidente. La noche se volvió silenciosa alrededor de ellos, y mientras las estrellas brillaban en el cielo, Nicolás se dio cuenta de que había mucho más en juego de lo que pensaba. «Por favor, Lucía, cuéntame», insistió. «¿Qué tipo de cosas sabe Miguel sobre ti?». En ese instante, los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas nuevamente, y con un profundo suspiro, comenzó a relatar su historia, sin saber que cada palabra podría cambiar sus vidas para siempre. La brisa suave de la tarde acariciaba los árboles del bosque, creando un ambiente casi mágico. Pero Nicolás no podía disfrutar de la belleza del paisaje. Su mente estaba ocupada, girando en torno a la conversación que había tenido con Miguel. La amenaza de su antiguo amigo resonaba en sus oídos, como un eco aterrador que no lo dejaba en paz. «Si no te alejas de ella, haré que sepa quién es realmente», había dicho Miguel, con una sonrisa sardónica que no presagiaba nada bueno. Nicolás se sentía atrapado entre el deber de proteger a Lucía y el temor de que la verdad saliera a la luz. Sabía que debía actuar, pero su corazón se negaba a aceptar que lo que había construido con Lucía pudiera desmoronarse por un secreto que ella había ocultado. Mientras caminaba por el sendero que se adentraba en el bosque, sus pensamientos eran un torbellino. ¿Qué es lo que realmente le está sucediendo?, se preguntaba.
Necesitaba respuestas, pero más que eso, necesitaba encontrarla. Al llegar al borde del bosque, sus ojos se centraron en un destello de luz entre los árboles. Era el lugar donde había encontrado a Lucía por primera vez. Un rincón que ahora sentía como un refugio, pero que también le recordaba la fragilidad de su situación. «Lucía, donde estés, por favor, vuelve a mí», murmuró para sí, sintiendo un nudo en el estómago. Mientras tanto, Lucía se encontraba a pocos metros de él, sentada sobre una roca cubierta de musgo, con la cabeza entre las manos. La culpa la consumía. Debía haberme alejado de ellos, pensó, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Recordaba la expresión de Nicolás cuando se había enterado de que Miguel la conocía. No quería ser una carga para él ni para Isabel, quien había sido tan amable con ella. Se sentía como si su pasado, con todas sus sombras, estuviera a punto de arruinar la vida de aquellos que la habían acogido. «¿Por qué siempre tengo que huir?», se preguntó, sintiendo que la desesperanza se apoderaba de su corazón. «No puedo seguir así». De repente, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Nicolás. «Por favor, Lucía, hablemos. Estoy preocupado por ti». Su corazón se aceleró. Quería contestarle, decirle que no se preocupara, que estaba bien. Pero la verdad era que no se sentía bien en absoluto. Se sentía atrapada. La angustia de Lucía se convirtió en una tormenta interna. Si le cuento la verdad, podría perderlo para siempre, pensó mientras se pasaba la mano por el cabello, intentando calmarse. No puedo hacerle eso. Pero entonces, la imagen de Nicolás, su mirada tierna y su deseo de protegerla, la atravesó como un rayo. «Él merece saberlo», se dijo, aunque el miedo la paralizaba. Nicolás, por su parte, no podía esperar más. La ansiedad lo impulsaba a seguir adelante, a buscarla. «Debo encontrarla antes de que Miguel haga algo», pensó, decidido. Se adentró en el bosque, sus pasos, resonando en el silencio. «Lucía, ¿dónde estás?», gritó, su voz resonando entre los árboles. Un susurro del viento le trajo una respuesta, un eco de su propia desesperación. «No puedo perderla», se repetía. Estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa, incluso a Miguel, si eso significaba proteger a Lucía. Mientras tanto, Lucía sintió que su corazón se aceleraba al escuchar su nombre entre los ecos del bosque. «Nicolás», murmuró, un deseo profundo de salir de su escondite y correr hacia él. Pero la inseguridad la mantenía inmóvil. «No puedo hacerlo», se dijo, aunque su cuerpo anhelaba la cercanía de él, el consuelo que solo él podía ofrecer. Finalmente Nicolás llegó a un claro donde se detuvo, respirando profundamente. «Si hay algo que no sé, Lucía, necesito que me lo digas». «Te necesito a mi lado», gritó, su voz llena de emoción. Esperó, conteniendo la respiración, temiendo que no obtendría respuesta. «¿Por qué no me dices nada?», preguntó, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de él. Pero en el silencio del bosque, solo se escuchó el susurro de las hojas. En ese momento, Lucía sintió que el peso de su secreto se volvía insostenible. «No puedo seguir huyendo», pensó, y con un impulso repentino se puso de pie. «¡Nicolás!», gritó, su voz resonando con fuerza. Nicolás se volvió. Su corazón se elevó al escucharla. «Lucía, estoy aquí», respondió, corriendo hacia ella. Cuando la vio, su rostro lleno de lágrimas, sintió un profundo dolor en el pecho. «¿Por qué estás llorando?», preguntó, acercándose lentamente, como si temiera asustarla. «Nicolás, yo no sé cómo decirte esto», balbuceó Lucía, sintiendo la presión de su corazón. «No soy quien crees que soy». «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz llena de preocupación. «No importa quién seas, yo estoy aquí para ti». «Pero Miguel sabe algo de mí, algo que podría arruinarlo todo», confesó, sus ojos reflejando el temor más profundo. Él es parte de mi pasado». Nicolás sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Lucía, no tienes que decirme nada si no quieres, pero debes saber que te protegeré, pase lo que pase», dijo, sintiendo que su determinación crecía. «No dejaré que nadie te haga daño». «Pero él puede destruirlo todo», insistió Lucía, mirando hacia el suelo, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Yo no quiero que sufra por mí. Soy yo quien decide eso»,
afirmó Nicolás, levantando el mentón de Lucía para que lo mirara a los ojos. Eres importante para mí. No voy a dejar que Miguel te amenace. Haremos frente a esto juntos. Lucía sintió una mezcla de alivio y miedo. ¿Y si no puedo? ¿Y si resulta que todo esto es un error? Preguntó, su voz quebrándose. Entonces lo enfrentaremos juntos, de todos modos, respondió Nicolás, con una firmeza que la tranquilizó. No te dejaré sola. Con esas palabras, el peso en el corazón de Lucía comenzó a levantarse, pero el miedo seguía presente. ¿Y si Miguel revela mi secreto? Preguntó, su voz apenas un susurro. Eso no va a pasar. Lo enfrentaré, Lucía. Te lo prometo, dijo Nicolás, sintiendo que su determinación se fortalecía. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un rojo intenso, ambos se quedaron allí, mirándose a los ojos, sabiendo que el camino que tenían por delante sería difícil, pero que juntos podrían soportarlo. Sin embargo, en el fondo, la sombra de Miguel seguía acechando, y el futuro se presentaba incierto. La brisa del bosque era fría y cortante, y el crujir de las hojas bajo los pies de Nicolás resonaba en el silencio tenso que lo rodeaba. Su corazón latía con fuerza mientras buscaba a Lucía. La esperanza de encontrarla a salvo lo mantenía en marcha. Al final, la encontró, sentada sobre una roca cubierta de musgo, con el rostro entre las manos, su cabello desordenado, enmarcando una expresión de angustia profunda. Nicolás se acercó con cautela, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper la frágil burbuja de silencio que la envolvía. «Lucía», dijo suavizando su voz, «estoy aquí». Ella levantó la vista y sus ojos, normalmente brillantes, estaban nublados de lágrimas. El aire se sentía denso con su dolor y la desesperación que emanaba de ella. «Nicolás, no sé qué hacer», murmuró, su voz temblando como una hoja al viento. «La policía me está buscando. Dicen que soy sospechosa de un crimen que no cometí». El estómago de Nicolás se hundió al escuchar esas palabras. Se sentó a su lado, tratando de transmitirle calma con su presencia. «¿Qué crimen?», preguntó, con un tono que mezclaba preocupación y determinación. «No lo sé exactamente. Solo escuché rumores. Dicen que alguien fue encontrado muerto y que me vieron cerca de la escena», respondió, su voz quebrándose. «No tengo pruebas de que no lo hice, Nicolás. Nadie me cree». Nicolás cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la situación aplastarlo. Quería creerle, pero la confusión y las dudas lo asaltaban. Sin embargo, lo que más le preocupaba era el miedo en la voz de Lucía. Decidió que, sin importar lo que sucediera, debía estar a su lado. «Lucía, yo te creo. Vamos a resolver esto juntos. No estás sola», dijo firmemente, tomando su mano con la suya, intentando transferirle un poco de fuerza. Pero antes de que Lucía pudiera responder, un sonido abrupto interrumpió su conversación. Se giraron hacia el sonido y de entre los árboles emergió Miguel, el amigo de Nicolás, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. La tensión se intensificó en el ambiente. «Mira quiénes tenemos aquí», dijo Miguel, su tono era burlón. «La fugitiva y su caballero andante». «¿Qué haces aquí, Miguel?», preguntó Nicolás. Su voz se tornó tensa. «Este no es un buen momento». «Oh, pero creo que es el momento perfecto», respondió Miguel, cruzándose de brazos. «Lucía, ¿verdad? La chica que se ha metido en problemas y que por lo que veo no sabe cómo salir de ellos». Lucía se encogió, su mirada aterrorizada se movió de Nicolás a Miguel. Nicolás, en un arranque de protección, se interpuso entre ellos. «¿Qué quieres, Miguel?», exigió Nicolás, su voz resonando con autoridad. «Ella no te debe nada». «Oh, pero claro que me debe», dijo Miguel, avanzando un paso hacia Lucía. «Tengo información que puede incriminarte, Lucía. Información que podría hacer que la policía te busque aún más intensamente». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Nicolás, sintiéndose cada vez más inquieto. «No puedes hacer eso». «¿No?», Miguel se encogió de hombros. «Solo estoy tratando de ayudar. Pero si quieres saber la verdad, tal vez deberías escuchar lo que tengo que decir. No solo sobre ella, sino sobre tu familia, Nicolás». Las palabras de Miguel cortaron el aire como un cuchillo. Nicolás sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué sabía Miguel sobre su familia? ¿Qué oscuros secretos estaba a punto de revelar? «No te atrevas a jugar con esto, Miguel», advirtió Nicolás, su voz más grave. «Lucía no tiene nada que ver con eso».
Miguel sonrió y en su mirada había una mezcla de satisfacción y desafío. ¿De verdad crees eso?, dijo. Luego, dirigiéndose a Lucía, agregó: la gente no es siempre lo que parece, querida. A veces las conexiones son más profundas de lo que uno imagina. Tu pasado y el de Nicolás pueden estar más entrelazados de lo que crees. Lucía, sintiéndose perdida en un mar de confusión, miró de uno a otro. Las palabras de Miguel la golpearon con fuerza y su mente comenzaba a girar en busca de respuestas. ¿Qué podrían tener en común ella y Nicolás? La idea parecía absurda, pero el miedo que la había acechado desde que conoció a Miguel empezaba a tomar forma. ¿Qué sabes?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Miguel sonrió de nuevo, disfrutando del momento. Sé más de lo que imaginas, pero no soy yo quien debería contártelo. Son los secretos de Nicolás los que realmente importan aquí. Nicolás sintió que su corazón se aceleraba. Tenía que detener a Miguel antes de que revelara algo que pudiera arruinarlo todo. Pero antes de que pudiera decir algo, Miguel continuó. Tu madre, Lucía, ¿alguna vez te has preguntado por qué estás aquí y no en otro lugar?, preguntó, su tono provocador. Quizás hay un motivo más oscuro detrás de tu historia. Y Nicolás, quizás deberías prestar atención a lo que ella tiene que decir. El aire se tensó aún más, y Lucía sintió que su mundo se tambaleaba. La conexión entre su pasado y el presente de Nicolás era un hilo invisible que comenzaba a desenredarse. ¿Qué secretos había escondido su madre? ¿Y cómo podía afectar eso a su vida ahora? ¡Basta!, gritó Nicolás, su voz resonando en el bosque. No tienes derecho a jugar con ella, Miguel. Lucía no es un peón en tu juego. Quizás, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, respondió Miguel. Su sonrisa se desvaneció y un brillo de malicia se apoderó de su mirada. Y cuando eso suceda, Nicolás, estarás en el centro de todo. La desesperación envolvía a Nicolás mientras sentía que el tiempo se detenía. Tenía que encontrar la manera de proteger a Lucía, de mantenerla a salvo de las garras de Miguel y de sus propias dudas. Pero mientras tanto, la mirada de Lucía lo atravesaba, llena de preguntas y miedo. «Confía en mí, Lucía», dijo Nicolás, volviéndose hacia ella. «No importa lo que Miguel diga, lo que importa es lo que tú eres. No estás sola en esto». Lucía asintió, las lágrimas resbalando por su rostro. «No sé qué creer, pero yo no he hecho nada malo». Nicolás miró a Miguel, sintiendo que el aire se volvía espeso con la tensión. «No dejaré que te haga daño». La confrontación se tornó inevitable. Miguel había cruzado una línea y Nicolás sabía que debía enfrentarlo. Pero en su interior también sentía que el pasado, tan bien oculto, amenazaba con salir a la luz, y que el futuro de ambos dependía de cómo manejaran la verdad que se avecinaba. «Sabes que la verdad a veces es más oscura de lo que parece», dijo Miguel, su voz baja y amenazadora. «Y cuando todo se revele, Nicolás, tendrás que decidir de qué lado estás realmente». Nicolás apretó los puños, preparándose para lo que vendría. La incertidumbre lo aterrorizaba, pero una cosa era clara: debía proteger a Lucía a toda costa. Y mientras el eco de las palabras de Miguel resonaba en su mente, supo que la batalla apenas comenzaba.